Hola a todos, hoy vamos a resolver el problema 7.1. El problema original lo pueden encontrar en la página 574 de la cuarta edición del Fogler. Nos dice que la reacción elemental irreversible en fase gaseosa se efectúa adiabáticamente en un reactor tubular empacado con catalizador. En el inciso A nos piden graficar la conversión y la temperatura a lo largo del reactor hasta que se logre una conversión del 80% de ser posible. También nos dicen que el peso máximo del catalizador que puede empacarse en el reactor es de 50 kilogramos y también que asumamos que no hay caída de presión. En el inciso B nos piden tomar en cuenta la caída de presión y nos dan la ecuación correspondiente y nos piden graficar la temperatura, la conversión y la presión a lo largo del reactor. Nos dan la información adicional, ingresamos al programa, sabemos que vamos a resolver la ecuación de diseño de un PBR, en este caso no isotérmico. Por lo tanto, vamos a determinar el peso del catalizador en función de la conversión, la temperatura y la presión. Además, para utilizar este módulo, debemos considerar que la reacción es elemental y con respecto a la caída de presión, como vamos a ver más adelante, podemos considerarla también con un valor de cero. Seleccionamos y tenemos la interfaz del módulo. Con respecto a las variables, la primera es la derivada de la conversión respecto del hecho de catalizador. Para la caída de presión la podemos determinar de dos formas. La primera es a partir de la derivada de relación de presión y la segunda es a partir de la derivada de la presión. También tenemos la derivada de la temperatura con respecto al peso del catalizador y también podemos considerar la derivada de la temperatura ambiente o también conocida como la temperatura del fluido externo. Tenemos la constante de velocidad, la constante de equilibrio, el calor de reacción y la velocidad de reacción. Con respecto a las condiciones, en este caso, como estamos utilizando tres ecuaciones, debemos de tener tres condiciones iniciales. La primera corresponde a la conversión al inicio del reactor. La segunda va a depender de la forma que utilicemos para determinar la caída de presión. La tercera es la temperatura al inicio del reactor. Y la cuarta solamente la vamos a especificar si utilizamos dicha ecuación diferencial. Con respecto al peso final, vamos a especificar el peso hasta donde queremos evaluar todas las ecuaciones diferenciales y los puntos de evaluación son la cantidad de puntos que vamos a tomar en cuenta al momento de resolver dichas ecuaciones. Ok, volviendo al problema, nos vamos a la sección de resumen del inciso A y tenemos las ecuaciones con sus valores correspondientes. La primera es la ecuación de diseño, el cual es la derivada de la conversión respecto del peso de catalizador. Tenemos la derivada de presión respecto del peso de catalizador, que en este caso como no hay caída de presión es un valor de cero. Y tenemos la derivada de la temperatura. En este caso solamente tenemos un término porque es adiabático, no hay el término de transferencia de calor. FA0 es el flujo molar de alimentación del reactivo limitante. Tenemos la constante de velocidad en función de la temperatura. Tenemos la ley de velocidad. Tenemos la concentración del reactivo limitante en función de la conversión y de la temperatura. Tenemos la concentración del reactivo limitante al inicio del reactor. Tenemos el calor de reacción y tenemos la capacidad calorífica para el reactivo limitante. Nos vamos a la sección de Kiwi y tenemos las ecuaciones de la sección de resumen convertidas a un formato requerido por el programa. Ahora pasamos a copiar dichas ecuaciones a la interfaz del programa. Una vez copiado todo, pasamos a resolver y el programa nos devuelve tres gráficas. La primera es el comportamiento de la compresión a lo largo del peso de catalizador. La segunda es la temperatura, también a lo largo del peso del catalizador. Y la tercera es el comportamiento de la presión, también a lo largo del peso del catalizador. Una de las cosas que se debe tener cuidado es que todas estas ecuaciones deben estar solamente en función de alguna constante o de alguna otra variable que se especifica aquí mismo. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos la velocidad de reacción por una variable z, pasamos a resolver.
vamos a obtener un error. Nos dice que la ecuación está mal especificada. Esto es porque z no es una variable que se está especificando aquí en esta sección. Sin embargo, si nosotros ahora lo multiplicamos por la constante de equilibrio y decimos que la constante de equilibrio vale 1, pasamos a resolver y ahora sí no obtenemos un error, porque la constante de equilibrio sí es una variable que se está especificando. ¿Ok? Ahora, para exportar los resultados que se muestran en las gráficas, lo que hacemos es vamos a la carpeta, copiamos la dirección, la pegamos en esta sección, hacemos barra invertida y escribimos el nombre del archivo. También escribimos la extensión y exportamos. Nos vamos a la carpeta, ingresamos al archivo y tenemos el peso del catalizador, la conversión, la presión y la temperatura. Bien, esto ha sido todo con respecto al inciso A. Ahora para el inciso B nos piden tomar en cuenta la caída de presión y nos dan su ecuación correspondiente. Nos vamos a la sección de resumen. Tenemos la derivada de la presión con respecto del hecho de catalizador y sus variables correspondientes. Nos vamos a la sección de KIDI y lo que hacemos es copiar dicha ecuación. Una vez copiado todo, pasamos a resolver y el programa nos devuelve tres gráficas: la conversión, la temperatura y la presión. Si ahora nosotros queremos conocer la cantidad de catalizador para cierta conversión, lo que hacemos es especificamos una conversión y si podemos ver la parte inferior derecha de la gráfica, nos va a decir el valor correspondiente para el eje X. Lo mismo podemos hacer con la temperatura y con la presión. Bueno, esto sería todo con respecto al diseño de un PBR no isotérmico. Cualquier consulta la pueden dejar en la caja de comentarios. No olvides dejar tu me gusta y hasta un próximo video.